Este podcast fue originalmente grabado en inglés, traducido al árabe, español y francés y vuelto a grabar en cada uno de esos idiomas con la ayuda de actores de voz. Gracias por escuchar, sigan en sintonía. El modelo actual de capitalismo y sobre todo su crecimiento exponencial en los últimos 70 años no responde ya a su finalidad. Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de nuestra serie Los Podcasts del Observatorio Global de Salud, OGS. Esta es una publicación emblemática del Movimiento por la Salud de los Pueblos, escrito conjuntamente con organizaciones asociadas. Este año, en 2022, el Movimiento por la Salud del Pueblo publicó la sexta edición en colaboración con organizaciones de todo el mundo. MEDACT, Third World Network, Health Poverty Action, Médico International, Alames, Viva Salud y SAMA. El libro ha sido publicado por Bloomsbury. En esta serie de audios vamos a tratar temas que van desde la economía política, la justicia de género, pasando por temas como el medio ambiente y cambio climático, la privatización, la digitalización y otras cuestiones de este tipo que repercuten en el acceso a la salud de personas del común, la atención primaria en salud y, en general, en los derechos humanos. Estos forman algunos de los capítulos más importantes del Observatorio Global de Salud y la serie explorará las ideas y las pruebas presentadas en ellos. Esta serie de audio ha sido coproducida por el Movimiento por la Salud de los Pueblos y el Despacho de Salud de los Pueblos con el apoyo financiero de Rosa Luxemburg Stiftung. En el podcast de apertura de hoy estableceremos el contexto en el que se escribió la sexta edición del Observatorio Global de Salud y cómo está siendo la repercusión económica post-pandémica. También hablaremos de uno de los temas más relevantes de nuestro tiempo, el cambio climático. Soy Jyotsna Singh, periodista especializada en salud, residente en la India. Me acompaña Roland Labonte, conocido economista y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ottawa y coeditor del libro ¿Quién mejor que él para informarnos de lo que contiene el libro? Así que Ron, estamos hablando de la sexta edición del Observatorio Global de Salud. Se ha consolidado como un informe definitivo para un discurso alternativo sobre salud. ¿Cómo ha llegado el libro a tener esta impresionante reputación y qué lo hace tan alternativo? Empecemos por la primera pregunta. Desde sus inicios, a principios de la década de 2000, el Observatorio Global de Salud no ha dejado de ser crítica con el régimen capitalista neoliberal. Y hasta hace tiempos recientes había muy pocos en la salud mundial que se inclinaran a hacerlo. Así que el observatorio reúne realmente lo mejor de la erudición activista académica con todas las historias y narraciones y el activismo en acción. El libro presta mucha atención a la exactitud de los hechos y, al mismo tiempo, respeta profundamente las voces de los miembros de la sociedad civil y sus luchas. Así, en esta última edición han participado más de 120 personas de decenas de instituciones académicas y de la sociedad civil, y eso realmente demuestra la amplitud y la profundidad del material que cubre el actual observatorio, como lo ha hecho en todas las ediciones anteriores. Pero, por supuesto, la pregunta de ¿qué lo hace alternativo? Es una pregunta interesante. Es un subtítulo heredado de la serie. En sus inicios se llamó Informe Alternativo de Salud en el Mundo, porque cuando empezamos el OGS, la Organización Mundial de la Salud seguía elaborando sus informes anuales sobre la salud y, como organización intergubernamental, los informes anuales de la OMS tenían que ser cautelosos en lo que decían. Y el Movimiento por la Salud de los Pueblos y otros grupos de la sociedad civil que colaboran con nosotros en la producción de Observatorio Global de Salud. Pensamos que necesitábamos una alternativa al informe sobre la salud en el mundo, pero entonces descubrimos que la OMS había dejado de publicar informes anuales. Así que con Observatorio Global de Salud dejamos de lado la referencia a la alternativa y en su lugar lo subtitulamos como A la sombra de la pandemia. Por eso, el título de esta edición es A la sombra de la pandemia. Habla el libro solo de los últimos 3 años, cuando la pandemia devastó casi todas las vidas del planeta, o abarca una narración más amplia y extensa? Por supuesto, quiero decir que el contenido del libro se basa principalmente en los relatos más amplios de las crisis sanitarias a las que se enfrenta la humanidad. Ahora bien, la redacción inicial de todos los capítulos estaba muy avanzada cuando irrumpió la COVID-19, y eso significó que muchas de las cosas que ya habíamos convenido a principios de 2019
tuvimos que revisarlas un poco para incorporar todas las implicaciones sanitarias en curso de la pandemia que se estaba desencadenando. Pero no es un libro sobre la pandemia. En cierto modo, la pandemia figura en la mayoría de los capítulos, pero el libro se centra en cuestiones mucho más amplias, o, como decimos en el primer capítulo del libro, las 3 crisis existenciales pandémicas a las que se enfrenta la humanidad: el aumento de las desigualdades económicas, el empeoramiento de los impactos ecológicos y los crecientes movimientos de personas que intentan escapar de la pobreza, los conflictos y el cambio climático, o de las 3 cosas, y este es realmente el trasfondo de la mayoría de los temas que aborda Observatorio Global de Salud. Parece que, con pandemia o sin ella, el mundo se enfrenta de todos modos a grandes crisis, especialmente en lo que respecta al cambio climático. ¿Cree que el tan celebrado crecimiento verde es posible? ¿Y en qué se diferencia el concepto de crecimiento verde de la idea de decrecimiento o de lo que algunos prefieren llamar ahora crecimiento justo? Bueno, empecemos por la situación actual. Creo que la falta de progreso en los compromisos que los países asumieron en la reunión COP26 de Glasgow sobre el cambio climático el año pasado, esa falta de progreso fue realmente decepcionante. Y la invasión de Rusia a Ucrania y todas estas cosas que tuvieron lugar después de que se completara Observatorio Global de Salud. Pero la invasión rusa a Ucrania ha empeorado las cosas, con muchos países ahora reinvirtiendo en combustibles fósiles para asegurar sus propias necesidades energéticas. Esto supone una buena noticia para las industrias de los combustibles fósiles, ya que están obteniendo enormes beneficios, pero son malas noticias para los pobres del mundo y que se enfrentan a una grave escasez de energía y, por supuesto, peores noticias para el clima mundial. Por lo tanto, sería falso no reconocer que es fácil sentirse abrumado, deprimido y a menudo impotente respecto a la capacidad de mantener la temperatura del mundo dentro de un rango habitable para el ser humano. Pero si actuamos, y esta es una suposición que subyace a todas las decisiones del Observatorio Global de Salud, el actual y todas las anteriores, si actuamos desde la suposición de que nuestra crisis climática no puede solucionarse, simplemente garantizamos que no lo hará. Por tanto, tenemos que seguir actuando como si pudiera solucionarse. No sabemos si nuestros esfuerzos tendrán éxito, pero eso no es motivo para que los activistas pierdan la esperanza. Y hay algunas señales esperanzadoras. ¿Cómo son estos planes post-pandémicos? ¿Cómo están actuando en cuanto a las futuras necesidades de igualdad sanitaria a las que tenemos que hacer frente? Por lo tanto, algunas señales esperanzadoras. En primer lugar, es prácticamente imposible que los gobiernos del mundo ignoren el caos climático que estamos viviendo. Si los países no logran alcanzar los objetivos para mantener el mundo dentro de este límite de 1.5 grados de aumento de la temperatura, los gobiernos se enfrentarán a enormes problemas sociales y económicos que amenazarán la propia supervivencia de sus dirigentes. Por tanto, siendo optimistas, podemos esperar que un cierto grado de interés político impulse una política progresista en materia de cambio climático. En segundo lugar, incluso antes de la pandemia, se hablaba mucho de la necesidad de pasar a una economía verde, especialmente en los países de renta alta. Y lo cierto es que los países de renta alta deberían hacer hincapié en este cambio, ya que es el mundo rico que tiene la mayor responsabilidad de reducir drásticamente sus emisiones, dada la parte desproporcionada de la riqueza mundial que adquirió creando la misma crisis del cambio climático a la que ahora nos enfrentamos. Ahora, al salir de la pandemia, 2 de los principales países de renta alta, Estados Unidos y la Unión Europea, desarrollaron lo que en un principio eran planes muy ambiciosos para descarbonizar sus economías y reforzar su protección medioambiental. Ahora, el auge del populismo de derechas y el poder de los grupos de presión de la industria de los combustibles fósiles han llevado a una reducción de estos planes. Y en el caso de Estados Unidos, hasta hace una semana no se sabía si se aprobaría alguna política sobre el cambio climático, pero se hizo. E incluso en su versión reducida, el plan, que dista mucho de ser perfecto, sigue siendo
haciendo una gran promesa de que el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo pueda cumplir sus objetivos de reducción de emisiones. Ahora, avanzando un poco, la mayoría de los países del mundo incorporan de forma similar medidas de economía verde en sus planes de recuperación tras la pandemia. Y dos elementos comunes en estos planes son los compromisos de desvincular el crecimiento económico de la intensidad del carbono y de adoptar esta idea de una economía circular en la que todos los bienes se reutilizan para reducir la producción de materiales y eliminar o reducir masivamente los residuos. Ahora bien, estas medidas son esenciales, pero muchos economistas medioambientales se muestran escépticos de que sean suficientes. Como comentamos en algunos de los capítulos, podemos considerar el movimiento en varios países para incentivar la producción de vehículos eléctricos como una forma de reducir las emisiones de los coches de combustible fósil. Ahora, los vehículos eléctricos van a reducir significativamente las emisiones de CO2 relacionadas con el uso del automóvil, y eso es extremadamente importante, pero los vehículos eléctricos requieren muchos recursos materiales y energía para su producción. Dependen de baterías que dependen de metales raros, que a su vez dependen de las horribles condiciones de minería en los países pobres. Por lo tanto, el cambio a vehículos eléctricos evita la cuestión fundamental de reducir el número de vehículos privados en todo el mundo. Así que el énfasis debe estar en las formas de mejorar el transporte público de masas. No podemos limitarnos a sustituir una forma de energía, los combustibles fósiles por otra, la electricidad. Por eso no ayuda a resolver los límites reales del crecimiento económico y el hecho de que estamos consumiendo nuestros recursos medioambientales 1,7 veces más rápido cada año de lo que el planeta tarda en regenerarlos. Y algunos de estos recursos no son renovables en absoluto. Si todo el mundo consumiera a nivel de los países de la OCDE, los países ricos se necesitarían los recursos de 4,7 planetas Tierra, incluso antes de contabilizar los daños medioambientales que genera ese consumo. Así que tenemos un nuevo obstáculo para este mantra simplista de crecimiento verde. A menudo se le llama decrecimiento, y eso capta la importancia de reducir los niveles globales de consumo para evitar un colapso catastrófico de los ecosistemas. Ahora bien, la mayor parte de esta responsabilidad recae lógicamente en los ciudadanos. Los gobiernos y las empresas del norte global, tradicionalmente consumidores en exceso, y ello en parte para dejar espacio a los del sur global para que alcancen niveles de consumo compatibles con una esperanza de vida saludable y que, al mismo tiempo, se mantengan dentro de los límites seguros del planeta. Ahora bien, aunque el decrecimiento es un término muy propio de los países de renta alta, en realidad se basa en gran medida en los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas y pastoriles, como el concepto sudamericano del buen vivir o vivir en armonía colectiva con la naturaleza. Ahora bien, las implicaciones de tanta transición hacia una economía de decrecimiento o poscrecimiento son enormes. El peso del cambio recae sobre todo en los más ricos del mundo, independientemente del país en el que vivan, porque las emisiones de carbono y los niveles de consumo de los más ricos superan con creces los de la mayoría de la población mundial. Esto muestra realmente que existe un vínculo muy fuerte entre el aumento de la desigualdad económica mundial y el empeoramiento de la devastación medioambiental. Así que este decrecimiento, o como comentabas, que algunos prefieren llamarlo economía de crecimiento justo, va a exigir cambios sustanciales para cientos de millones de nosotros. Y aquí nos enfrentamos al mayor desafío de cara al futuro. Es que el capitalismo, nuestro modelo económico de 4 siglos, depende de niveles de crecimiento y consumo material cada vez mayores, y eso es ambiental y humanamente imposible de sostener. En última instancia, tenemos que transformar el propio capitalismo y no solo su versión hiperdestructiva y neoliberal que ha dominado la economía mundial durante las últimas 4 décadas. Así que lo que está diciendo es que estamos en toda esta crisis del cambio climático, y esa crisis en realidad ha sido provocada por el propio sistema económico que ha llegado a dominar el mundo, que es el capitalismo.
capitalismo. Así que, en ese contexto, el título de uno de los capítulos del libro es ¿Se puede transformar el capitalismo? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Se puede transformar o no? Bueno, la respuesta más corta es que no, pero la más larga es que tal vez sí. Cuando estábamos saliendo de la fase crítica de la pandemia, muchos gobiernos se comprometieron a aumentar el gasto en salud y protección social junto con sus políticas para incentivar este cambio hacia una economía verde. Ahora, el actual aumento de la inflación está haciendo que muchos gobiernos se vean presionados a recortar esos compromisos de gasto para reducir el nivel de deuda que acumularon en sus esfuerzos por hacer frente a la pandemia. Ahora bien, los que presionan a los gobiernos para que adopten medidas de austeridad suelen estar en el lado derecho del espectro político y económico, y también tienden a ignorar por conveniencia o a no hablar de la inflación estimada en hasta un 60% que ahora está perjudicando principalmente a los pobres del mundo como resultado simplemente de la especulación corporativa. En cambio, los gobiernos, ya sean del norte o del sur, tienen que aumentar los tipos impositivos progresivos, especialmente sobre los beneficios excesivos de las empresas transnacionales y la enorme riqueza de los multimillonarios del mundo, que irónicamente se disparó durante la pandemia. Incluso cuando la mayoría de la población mundial vio cómo disminuía su parte de la riqueza global. Ahora lo están haciendo algunos países, aunque no a la escala necesaria. Y muchos países, por desgracia, siguen promoviendo el mito neoliberal de que la reducción de sus ya bajos tipos impositivos estimulará mágicamente la inversión empresarial, la creación de riqueza y el flujo de ingresos para todos, a pesar de que todas las pruebas de los últimos 40 años nos dicen exactamente lo contrario. Pero al menos significa que el capitalismo se puede controlar de alguna manera si los países dan marcha atrás a los enormes recortes de impuestos que empezaron a adoptar en la década de 1980. Así, los tipos impositivos marginales sobre la renta, los dividendos, el patrimonio de las empresas y las herencias pueden aumentarse sustancialmente sin que ello afecte realmente a la calidad de vida de la mayoría de nosotros, sino que probablemente la mejore. Ahora bien, esto debería ser más fácil para los países de renta alta, que poseen la mayor parte de la riqueza económica del mundo. Pero hay que reconocer que será más difícil, aunque no imposible, para los países de renta baja. Para muchos de estos países pobres, es especialmente importante que reimpongan o refuercen las medidas de control fronterizo para detener el flujo masivo de capitales que salen de sus países hacia los paraísos fiscales. Se trata de una práctica empresarial a menudo ilícita, que cuesta a los países en desarrollo cientos de miles de millones de dólares en ingresos fiscales perdidos anualmente. Los gobiernos llevan algunos años reconociendo la necesidad de desarrollar sistemas fiscales internacionales que se adopten mejor a la economía globalizada. El acuerdo alcanzado en 2021 por 136 países para aplicar un tipo impositivo mínimo del 15% a las empresas multinacionales es un comienzo, aunque ha sido demasiado bajo para tener un gran impacto, y desgraciadamente la mayoría de los beneficios fiscales van a parar a los países ricos. Pero un impuesto empresarial mínimo a nivel mundial es al menos un comienzo importante. Un pequeño impuesto sobre las transacciones financieras aplicado a nivel internacional sobre el cambio de divisas y todo este flujo volátil de capital de ida y vuelta que en realidad podría crear billones más en ingresos públicos compartibles. Para poner en perspectiva la importancia de la cuestión de la justicia fiscal mundial, en 2002, el valor total no gravado de la economía mundial fue de 30 billones de dólares. Ahora, no creo que nadie vaya a sugerir que debamos gravar hasta el último dólar de nuestra economía global. Pero en 2019, el último año para el que había datos disponibles para hacer este cálculo, esto había aumentado a 75 billones de dólares, esencialmente 45 billones de dólares más en los bolsillos y bancos de los ricos del mundo. Así que, en pocas palabras, no hay absolutamente ninguna escasez de riqueza mundial, sino una extrema falta de equidad en su asignación. Y una gran preocupación para países de bajos ingresos es el aumento de la carga de la deuda, que ahora está alcanzando los mismos niveles, los impagos de la deuda soberana de la década de 1980 y luego las políticas de ajuste estructural ordenadas por el FMI y el Banco Mundial en la década de 1990. Y esas son las políticas
que realmente afianzaron el neoliberalismo en todo el mundo, porque a diferencia de los países de altos ingresos que pudieron utilizar sus bancos centrales para crear nuevo dinero para financiar sus intervenciones pandémicas, la mayoría de los países del sur global tuvieron que pedir préstamos en los mercados internacionales, con sus préstamos normalmente en dólares estadounidenses, y esto hace parte que estos países sean muy vulnerables a la inflación y a la volatilidad de los tipos de interés. Y así, muchos países en desarrollo tienen que volver a depender de los préstamos de rescate del FMI, que una vez más exige a los países receptores que reduzcan el gasto público global, aunque insisten en que los países deben proteger su gasto en salud y educación. Y eso es bastante justo. Pero en lo que respecta a la vivienda, el agua y el saneamiento, el empleo formal o el apoyo a los agricultores rurales, proteger la inversión pública en los determinantes sociales de la salud es al menos tan importante como proteger el gasto en salud y educación. Así que en lugar de las renovadas e históricamente fracasadas políticas de ajuste estructural, se pide que el FMI emita algo llamado Derechos Especiales de Giro, DEG, y esa es la moneda de reserva del fondo. Así que se pide que emitan estos derechos especiales de giro para apoyar a los países de bajos ingresos en la recuperación de la pandemia. Estos DEG no tienen prácticamente intereses y vienen sin ninguna condición. El FMI ya ha aprobado la puesta a disposición de 650.000 millones de dólares en DEG en respuesta a la pandemia, pero las normas actuales implican que la mayor parte de esta cantidad solo va a ser accesible para los países de renta alta. Por ello, los activistas se han esforzado por instar a los países más ricos a que asignen su parte de los DEG a los países de renta baja y media. Unos cuantos países han dado un paso adelante para hacerlo, además de pedir al FMI que emita 500.000 millones de dólares anuales adicionales en DEG durante los próximos 20 años, y así cada año durante los próximos 20 años para financiar la mitigación del cambio climático. Para terminar un poco aquí, hay algunas opciones de reforma importantes que pueden hacer que el capitalismo sea un poco más justo, pero el imperativo del crecimiento insostenible se mantiene. Y una de las principales lecciones de la pandemia es que revela lo importante que es para todos nosotros el trabajo de asistencia. Ahora, el recién creado Consejo sobre la Economía de la Salud para Todos de la Organización Mundial de la Salud está debatiendo sobre los pasos que los gobiernos podrían dar para pasar de un capitalismo basado en el consumo insostenible e injusto a una economía sostenible, con bajas emisiones de carbono y socialmente justa. Ahora bien, ese cambio requiere la voluntad de los gobiernos de disciplinar los mercados con fines de bien público o de poner en marcha políticas fiscales y tributarias que redistribuyan radicalmente el acceso a los recursos que la gente necesita para llevar una vida sana. Y hay herramientas para hacerlo y opciones políticas bien definidas para guiar a los gobiernos y a los ciudadanos en esa dirección, como describen los numerosos capítulos de Observatorio Global de Salud. Ahora bien, o transformamos el capitalismo en otra cosa, una especie de socialismo ecológicamente justo, o moderamos los excesos del capitalismo para que sea radicalmente más justo y ambientalmente sostenible. Un aspecto que deja claro esta nueva edición de Observatorio Global de Salud es que el modelo actual de capitalismo y especialmente su crecimiento exponencial durante los últimos 70 años ya no sirve para estos objetivos. Si esos objetivos son la salud equitativa, el bienestar y un planeta habitable, y creo que esa es la idea que ha impulsado gran parte del activismo del movimiento por la salud de los pueblos en el pasado y la que seguirá impulsando ese activismo en el futuro. Con esa nota de esperanza de que los esfuerzos continúen, terminamos nuestro primer episodio. Gracias, Ron, por tu tiempo y tus ideas. La introducción al libro está disponible gratuitamente en inglés, español, francés, árabe, portugués, alemán e italiano en el sitio web del Movimiento por la Salud de los Pueblos www.phmovement.org.
El libro completo estará disponible de forma gratuita en el mismo sitio web a partir de principios del año 2023. Si quieren tener la copia impresa, pónganse en contacto con su círculo local del Movimiento por la Salud de los Pueblos. También puede comprarlo directamente en bloomsbury.com con un descuento usando el código GHW625. Pueden encontrar todos los datos de todos los podcasts en los sitios web del Movimiento por la Salud de los Pueblos y el Despacho de Salud de los Pueblos, People's Health Dispatch. Así que, queridos oyentes, sigan atentos a los próximos episodios. ¡Hasta pronto!